Buenos días, nosotros somos el grupo número 1. Lo integran Jessica Dubinson, Sharon Baides, Janely Ortiz y Víctor Walí. Nosotros les hablaremos sobre la norma internacional de auditoría número 700, llamada formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre estados financieros. El alcance de esta NIA define las responsabilidades que tiene el auditor para formar una opinión acerca de los estados financieros. También se refiere a la elaboración de los estados financieros preparados con un marco de referencia de información financiera diseñada para cumplir con las necesidades comunes de información que brinden credibilidad y que sean de fácil entendimiento para el lector. Esta norma tiene relación con las NIA 705, 706, 800 y 805. La NIA 705 y 706 tratan sobre el modo en el que el contenido y la estructura del informe de auditoría se verán afectados al momento en el que el auditor exprese una opinión en el informe de auditoría. Con la NIA 800 se relacionan al momento de elaborar los estados financieros que se presentaron de conformidad con un marco de información financiera con fines específicos. Con la 805, la NIA habla de las consideraciones especiales aplicables para un estado financiero, cuenta o partida específica en un estado financiero. Esta norma tiene dos objetivos, los cuales son la información de una opinión sobre los estados financieros y la expresión de dicha opinión. En el objetivo número 1, esto se basa en los estados financieros sobre la evidencia que se recaude durante la auditoría. En el objetivo de expresión de dicha opinión, es cuando el auditor debe expresar su opinión con claridad mediante un informe escrito que describa la base en la que sustenta su opinión. Dentro de las definiciones de esta NIA podemos encontrar la de estados financieros con fines generales. Esto quiere decir que deben de ser elaborados de acuerdo a un marco de información con fines generales, para así poder satisfacer la necesidad de información para cualquier persona y facilitar su entendimiento. También está la del marco de imagen fiel. Se reconoce de forma explícita e implícita para la presentación fiel de los estados financieros. En algunos casos puede llegar a ser necesario que la dirección de la entidad revele información adicional a la que el marco de información necesite. En ocasiones puede que la entidad no cumpla con algunos de los requerimientos del marco de información para así poder lograr una presentación fiel de los estados financieros. En el marco de cumplimiento, podemos decir que se refiere a un marco de información financiera que debe cumplir con los requerimientos de esta norma en general. También está la opinión modificada o favorable. Cuando el auditor expresa una opinión, lo hace basándose en las conclusiones a la hora de la elaboración de los estados financieros, de acuerdo a un marco de información financiera. Como parte de los requerimientos de la NIA está la formación de la opinión sobre los estados financieros. El auditor se formará dicha opinión de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Con el fin de formarse dicha opinión, el auditor concluirá si se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada para tener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección material. Considerando los requerimientos del marco de información financiera aplicable, el auditor debe evaluar si los estados financieros revelan apropiadamente las políticas contables significativas seleccionadas y aplicadas y si dichas políticas son congruentes con el marco de información financiera. Y las estimaciones contables realizadas por la dirección son razonables. Si la información presentada en los estados financieros es relevante, fiable,
comparable y comprensible. Para ello se tendrá en cuenta si la información y la presentación global de los estados financieros es adecuada. Si los estados financieros revelan información que permita a los usuarios entender el efecto de las transacciones y los hechos que resultan materiales. Y si la terminología que se emplea en los estados financieros es adecuada. Cuando los estados financieros se preparen de conformidad con un marco de imagen fiel, el auditor considerará dos aspectos. El primero es la presentación, estructura y contenido globales de los estados financieros. Y el segundo es si los estados financieros presentan las transacciones y los hechos subyacentes de modo que logren la presentación fiel. Recordemos que un marco de imagen fiel no solo requiere el cumplimiento de los requerimientos del marco, sino que reconoce de forma explícita o implícita que puede ser necesario que la dirección revele información adicional a la requerida específicamente por el marco. En algunos casos, los estados financieros pueden indicar que han sido preparados de conformidad con dos marcos de información financiera, que son el Marco Nacional y las NIF. Otro requerimiento es la forma de la opinión. Cuando el auditor concluye que los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable, este expresará una opinión no modificada favorable, pero expresará una opinión modificada cuando los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material o no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros están libres de incorrección material. Informe de auditoría. El auditor debe presentar su informe o dictamen por escrito. Este informe se debe de presentar en base a las normas internacionales de auditoría y deberá de contener algunos requisitos, siendo estos los siguientes. Título. El título debe presentarse claramente que es un informe de un auditor independiente, cumpliendo con los requisitos relacionados a la independencia. Destinatario. El informe debe de ser dirigido según las circunstancias del trabajo de auditoría. En la mayoría de los casos, el informe va dirigido a los usuarios de los estados financieros, que casi siempre son los accionistas o los encargados del gobierno corporativo. Opinión del auditor. La primera sección del informe de auditoría llevará la opinión del auditor y este tendrá como título Opinión. En esta sección, el auditor debe de iniciar incluyendo la identidad cuáles son los estados financieros que han auditado, el periodo que abarcan los estados financieros, expresando así que se ha desarrollado la auditoría a los estados financieros, presentando el título de los estados financieros que componen el juego completo. El juego completo de los estados financieros está compuesto por un balance general, un estado de resultados, un estado de variaciones en capital contable, un estado de flujo de efectivo, un resumen de las políticas contables importantes y otras notas aclaratorias. Fundamento de la opinión. En el informe de auditoría se debe incluir esta sección luego de la sección de opinión. Esta sección tendrá como título Fundamento de la opinión, en donde debe manifestarse que la auditoría se llevó a cabo con la conformidad a las normas internacionales de auditoría. También debe de hacer referencia a la sección del informe de auditoría en la que se describan las responsabilidades del auditor de conformidad con las normas internacionales de auditoría. También debe de incluir una declaración
de que el auditor es independiente a la identidad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables relativos a la auditoría y que ha cumplido las restantes responsabilidades de ética de conformidad con dichos requerimientos. También debe manifestar si el auditor considera que la evidencia de auditoría que ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para él poder dar su opinión. Empieza en funcionamiento. Cuando sea aplicable, el auditor informará de conformidad a la NIA 570, la cual nos habla de empresas en funcionamiento y nos dice que el periodo de valoración realizado por la dirección, adicionalmente a los procedimientos que requiere el auditor, puede comparar la información financiera prospectiva relativa a los periodos anteriores, recientes, con los resultados históricos y la información financiera prospectiva relativa al periodo actual con los resultados obtenidos hasta la fecha. También nos explica que existe una incertidumbre material cuando la magnitud del impacto potencial de los hechos o condiciones y la probabilidad de que ocurra son tales que es necesaria una adecuada revelación para lograr la presentación fiel o para que los estados financieros no induzcan a un error. También encontramos entre estos requisitos lo que son las cuestiones claves de la auditoría. Nos dice que en el caso de auditoría de un conjunto completo de estados financieros con fines generales de identidades cotizadas, el auditor comunicará las cuestiones clave de la auditoría de conformidad a la NIA 701. También nos dice que cuando las disposiciones legales o reglamentarias requieran por algún otro motivo que el auditor comunique las cuestiones claves de la auditoría o ésta decida hacerlo, aplicará la NIA 701 en los apartados A40 y A42, en donde nos habla del motivo por el cual el auditor consideró la cuestión como cuestión de mayor significatividad en la auditoría. Entre los requisitos del informe también encontramos lo que es otra información. Esto, cuando corresponda, el auditor informará de conformidad con la NIA 720, en la cual nos habla de la responsabilidad del auditor con respecto a otra información. También están las responsabilidades en relación a los estados financieros, en donde nos dice que la sección del informe de auditoría describirá las responsabilidades del director en relación a la preparación de los estados financieros de conformidad con el marco de información financiera aplicable y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material debida a fraude o error. También la valoración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento y de si es adecuado utilizar el principio contable de empresa en funcionamiento, así como la revelación en su caso de las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento. También está la responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros. En esta sección del informe debe rotularse responsabilidades del auditor en relación a la auditoría de los estados financieros. Esta sección del informe de auditoría debe manifestar los objetivos del auditor, los cuales deben de ser obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material debida a fraude o error, y debe emitir un informe de auditoría que contenga la opinión del auditor. También debe manifestar que una seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero que no garantiza en ningún momento que una auditoría realizada de conformidad a las normas internacionales de auditoría siempre detecte una incorrección material. También debe manifestar que las incorrecciones pueden deberse a fraude o error alternativamente.
También en esta sección se debe manifestar que por parte de la auditoría, de conformidad con las normas internacionales de auditoría, el auditor aplicará su juicio profesional y mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También debe identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido a fraude o error, diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtener una evidencia de auditoría suficiente y adecuada para él poder proporcionar su opinión. Entre los requisitos para presentar el informe, también se debe de agregar otras responsabilidades de información. En estas responsabilidades de información, además de las responsabilidades del auditor establecidas por las normas internacionales de auditoría, estas otras responsabilidades de información tratan en su sección separada del informe de auditoría titulada Informe sobre los requerimientos legales y reglamentarios o cualquier otro que sea acorde a los contenidos de la sección, salvo si esas otras responsabilidades de información tratan de los mismos temas que los que presentan las responsabilidades de información requeridas por las normas internacionales de auditoría, en cuyo caso las otras responsabilidades de información se pueden presentar en la misma sección que les corresponde a los elementos de la información requerida por las normas internacionales de auditoría. También, entre estos requisitos, debe de ir el nombre del socio del encargo, que se incluirá en el informe de auditoría sobre los estados financieros de entidades cotizadas, salvo que en circunstancias poco frecuentes se puede esperar razonablemente que dicha revelación pueda originar amenazas significativas para la seguridad personal. Por último, se tiene que poner la firma del auditor. El informe de la auditoría estará siempre firmado por dicho auditor que realizó el informe. Debe llevar también la dirección del auditor, donde indicará el lugar de jurisdicción en que el auditor ejerce. También la fecha de informe de auditoría. La fecha de informe de auditoría no será anterior a la fecha en que el auditor haya obtenido la evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la cual basar su opinión. Todos los estados y la información a revelar que componen los estados financieros que han sido preparados. Las personas con autoridad reconocidas han manifestado que asumen la responsabilidad de dichos estados financieros. A continuación tenemos un ejemplo de un informe de auditoría con la estructura que nos indica la NIA 700. Como primer punto, es muy importante que identifiquemos nuestro informe, en este caso el encabezado. Estamos hablando de la sociedad ABC, de los estados financieros al 31 de diciembre del 2013. Como primer punto, tenemos el título. El informe de auditoría llevará un título que indique con claridad que se está tratando del informe de un auditor independiente. Es muy importante resaltar de que siempre tiene que llevar esa frase de informe de auditoría independiente, debido a que quien realizó la auditoría es un auditor externo a la entidad. Asimismo, es muy importante hacer ver de que al principio de la aceptación del encargo, firmamos una confirmación de independencia. Esto para hacernos responsables de que estamos realizando una auditoría con la plena objetividad del caso y requisitos de ética. Y a continuación tenemos el destinatario. En el informe de auditoría irá dirigido a quien corresponda. Y en este ejemplo, nosotros lo estamos dirigiendo a los accionistas de la sociedad. Esto puede ir variando dependiendo de la conformación o la estructura de la entidad que estamos auditando. Y a continuación tenemos la opinión. En la opinión también identificará la entidad cuyos estados financieros han sido auditados. Manifestará que los estados financieros han sido auditados.
identificará el título de cada estado que comprenden los estados financieros. ¿Cómo lo vemos en este ejemplo? Estamos opinando sobre los estados de resultado global, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio terminado en dicha fecha, así como de las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. En este punto quiero hacer énfasis de que estamos hablando del resumen de las políticas contables significativas. ¿Por qué habla de resumen? Porque debido a que hay entidades que tienen políticas contables que nos puede abarcar más de una hoja, 2 hojas, pero como según nos indica la NIA, se tiene que hacer un resumen solo de las políticas contables significativas. También especificará la fecha o en el periodo que cubre cada uno de los estados financieros que comprenden los estados financieros. A continuación tenemos fundamento de la opinión. En esta sección tenemos que manifestar que la auditoría se ha llevado a cabo de conformidad con las normas internacionales de auditoría. Tenemos que hacer referencia a la sección del informe de auditoría en la que se describen las responsabilidades del auditor de conformidad con las NIAs. Incluir una declaración de que el auditor es independiente de la entidad que estamos auditando. Asimismo, tenemos que manifestar si el auditor considera que la evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una base para la opinión que se va a dar en este caso. Y si miramos el ejemplo que estamos presentando, cumple con todos esos requerimientos. Y a continuación tenemos la responsabilidad de la dirección en relación con los estados financieros. Es muy importante recordar que la responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros es la dirección y tiene que ser de conformidad con las normas internacionales de información financiera y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material debida a fraude o error. En la preparación de los estados financieros, la dirección es responsable de la valoración de la capacidad de la sociedad de continuar como empresa en funcionamiento, revelando según corresponde las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, excepto si la dirección tiene la intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones o bien no exista otra alternativa realista. También tenemos responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros. En este caso, nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material debida a fraude o error, para así emitir un informe de auditoría que contenga nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIAs siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se considera material, si individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyen en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. Si vemos en este ejemplo que estamos presentando, estamos cumpliendo con todo lo que nos indica la NIA 700, con toda la estructura. Y por último, tenemos la firma del auditor, fecha del informe de auditoría y la dirección del auditor.
El informe de auditoría estará firmado. La dirección del auditor en el informe de auditoría indicará el lugar de la jurisdicción en que el auditor ejerce. En la fecha de la auditoría no será anterior a la fecha en que el auditor haya obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que se basa su opinión sobre los estados financieros.